Un saludo a todos. En este video veremos cómo crear una aplicación con autenticación en ASP.NET Core. Comenzamos. Lo primero que haremos es crear una nueva aplicación que en esta ocasión sí incluya lo que es la autenticación individual. Como podemos observar, la única diferencia es que he agregado el menú AU individual para indicar que quiero que se trabaje con autenticación. Una vez hecho esto, procedemos a abrir el folder. Y lo primero que quiero aclarar es la forma como este proyecto ha sido creado. El proyecto ha sido creado empleando precisamente base de datos SQLite. De hecho, acá nosotros podemos observarla, que se ha creado la app.db. Esa es la base de datos SQLite que está manejando el proyecto actualmente. Como nosotros no queremos trabajar en una base de datos SQLite, sino que por el contrario quiero utilizar esta base de datos que tengo vacía también, para que ahí se me cree todo lo referente a la autenticación de los usuarios, pues vamos a realizar unas modificaciones a nuestra aplicación. No sin antes ejecutarla por primera vez para que veamos qué es lo que nos está aportando ASP.NET Core. Vemos que ahora ya nos da las opciones de Register y Login. Vamos a Register. Y una vez registrado, pues me va a mostrar como logueado. Puedo desloguearme y volverme a loguearse si lo requiero, solo por probar que efectivamente todo sea creado de la forma correcta y listo. Sin embargo, como he comentado, todo esto está trabajado con una base de datos SQLite, lo cual no es lo que deseamos en este momento. Por lo tanto, veremos cómo cambiar esto en este primer video. Para ello, vamos a eliminar de hecho esta base de datos que tenemos por acá. Vamos a abrir la terminal también para que veamos las migraciones que tengamos creadas en el proyecto. Como podemos observar, por ahí tenemos ya una primera migración, y aunque no está aquí a la vista, está dentro de este directorio Data Migration, y ahí hay una primera migración. ¿Qué ha hecho esta primera migración? De hecho, es la que ha creado en base a una información que el tipo de proyecto que hemos creado, pues para la redundancia, ya trae la migración necesaria para crear las tablas en la base de datos, que bueno, por aquí la podemos observar toda la información que la migración contiene. Pues bien, como queremos eliminar cualquier rastro de haber trabajado con esa base de datos SQLite, así como ya he eliminado la base de datos, voy a eliminar también esta última migración con Migration Remove, para que el sistema de migraciones pues no tenga constancia de esa existencia. De esta forma, pues el directorio Migration está completamente vacío y podemos comenzar a trabajar como normalmente lo hemos hecho. De hecho, vamos a eliminarlo de acá porque recordemos que cuando trabajamos con migraciones, el directorio se nos crea pues en la parte superior o en la raíz del proyecto. Vamos a agregar nuestra migración, no sin antes configurar todo lo necesario para indicarle al proyecto que va a trabajar con MySQL. Si recordamos, lo primero siempre sería agregar Pomelo Entity Framework Core a nuestro proyecto. Todo ha funcionado de la manera que esperábamos. Lo segundo es irnos a colocar la cadena de conexión. Vemos cómo está apuntando al archivo app.db, que es lo que originalmente pues se tenía, es la base de datos de SQLite. Vamos a cambiar esto entonces para que ahora apunte a nuestro servidor de base de datos, y la base de datos se llama test.auth. Vamos a confirmar esto. Ya tenemos test.auth, es la que vamos a emplear. Así que lo dejamos ahí, with root, y lo tengo sin claro. Lo tercero, si recordamos, es la parte del contexto.
En Data se nos ha creado un archivo del contexto. Por acá lo podemos ver. Este contexto es el que se está empleando de momento para realizar la conexión, así que podemos mantenerlo ya que no nos ocasiona ningún problema. Vemos que el contenido no tiene nada básicamente de contenido, pero que es derivado de IdentityDbContext. Nosotros en nuestro contexto lo hacíamos derivado de dbContext, sin embargo IdentityDbContext deriva de dbContext, por ende pues no hay ningún problema en emplearlo. Y lo otro que hacíamos era la parte de trabajarlo como servicio, que sería lo que en realidad nos estaría faltando. Eso lo hacíamos, recordemos, en el startup.cs, y si observamos, por aquí nos está diciendo que está empleando SQLite. Vamos a cambiar esto para decir que debe emplear MySQL. La cadena de conexión, cerrado el archivo. La cadena de conexión se llama siempre Default Connection, así la tenemos acá. Así que con eso tendríamos listo el contexto. Hemos añadido el pomelo, la cadena de conexión, el contexto está bien y hemos agregado como servicio MySQL. Muy bien, una vez que hemos hecho todos estos pasos, ya podemos proceder a crear la migración, que sería la que ahora estaría relacionada con MySQL y no con SQLite como se había creado la anterior. Vamos a llamarla add identity. Muy bien, se nos ha creado ya la migración. Vemos que no ha habido ningún problema. Vamos a irnos a la carpeta migration y vamos a revisar la migración que se ha creado. Y ahí está todo el contenido de la migración. Vemos que se han creado una serie de tablas y algunas otras cosas. Y vemos por acá que de hecho ya está hablando de MySQL dentro de la migración, porque va a trabajar directamente con ese tipo de base de datos. Luego vamos a tener que hacer un par de cambios en nuestro contexto que se nos ha generado. Porque bueno, si lo ejecutamos así van a aparecer un par de errores que mejor ya los eliminamos. El primer cambio lo vamos a ir a anotar de hecho al inicio de la migración en la tabla ASP.NET Roles. Vamos a cambiar la máxima longitud de 256 a 255. Y el otro cambio lo tenemos que hacer en la tabla ASP.NET Users. Estamos por acá. Y es igual forma en username y normalice username. Y una vez hechos estos cambios, podemos ya proceder a actualizar la base de datos. Si todo funciona de la manera correcta, pues debería creársenos ya directamente la base de datos. Las tablas, perdón, dentro de la base de datos. Vamos a revisar por acá y efectivamente aquí están. Vamos a ejecutar la aplicación para que veamos que el usuario que creemos ahora sí está dentro de esta nueva base de datos que tenemos creada. Vamos a registrarnos. Y ahí ya estamos logueados dentro de la aplicación. Podemos desloguearnos, volvernos a loguear para verificar que todo está funcionando bien. Y ya estamos logueados. Si quisiéramos ver estas interfaces que aparecen cuando damos registrar o loguear, podemos hacerlas visibles. De momento no las notamos porque forman parte de unas librerías que se incluyen cuando creamos este tipo de proyectos, pero las podemos hacer visibles. De hecho, de momento lo único que se incluye es esta página o esta carpeta área identity page, que solo tiene este archivo CSS HTML nada más. Pero aquí mismo aparecerán todas las demás. ¿Y cómo los podemos hacer visibles? Pues vamos a ejecutar el siguiente comando. Nos va a pedir el contexto. El contexto es projects.auth. Este que tenemos por acá, project.auth data application dbContext. Ahí lo tenemos bien. Y le vamos a solicitar que nos muestre los archivos de account, de register, login y logout. Sin embargo, antes de esto vamos a tener que revisar si tenemos instalado todo lo necesario. Recordemos que hay que tener instalado el tool de ASP.NET Code Generator
Me parece que lo instalamos de manera global, así que ya está instalada. Y luego de eso hay que agregar el proyecto, precisamente la siguiente referencia que también le empleamos en otros videos. Vamos a verificar que se instale apropiadamente. Y una vez instalada, solo vamos a revisar que nos ha instalado la versión que no era. Recordemos que se nos olvidó especificar la versión. Es la 224 la que nos interesa. Vamos a cerrar por acá. Y ahora sí creo que podemos ejecutar el comando del que habíamos hablado hace un momento. Vamos a limpiar la pantalla. En el cual ASP.NET Code Generator, Identity, el proyecto, Data, Application DB Context. Recordemos que esto es el contexto que tengo por acá. Pulsamos Enter. Y nos ha generado un pequeño error. Esto probablemente porque no hemos aplicado un restore. Hagamos un do net restore. Esto ocurre porque todavía está leyendo por acá la versión 3 que teníamos, porque no habíamos aplicado un restore. Ya que hemos aplicado un restore, podemos volver a probar y vemos que ya nos ha ejecutado el comando sin ningún problema. Esto vemos que ha agregado por acá una serie de archivos, y acá en Account se nos ha creado todos los demás archivos que se están empleando para la autenticación. Por aquí está el de login, luego está el de logout, también lo que se dice, se puede cambiar el texto, podríamos cambiarle todo el formato, lo del register, todo lo que lleva, y junto a eso también se nos ha creado el código C# que se encarga de todo ese trabajo. Bueno, ya sería cuestión de en otro momento poder entrar en detalles cómo poder modificar el funcionamiento. Sin embargo, la apariencia visual sí que podemos cambiarla tocando los archivos CS, HTML sin ningún problema. Aquí ya los tenemos disponibles para poder emplearlo. Lo siguiente sería ver rápidamente cómo emplear la autorización. La autorización pues puede ser bastante simple o bastante compleja, dependiendo de qué tanto queramos trabajar en ella. Pero podemos hacer algo rápido, nada más a cuestión de ejemplo. Para lo siguiente, podemos irnos al controlador, con controles, y podemos decir que para entrar a las páginas de Privacy hay que loguearse. ¿Cómo haríamos eso? Incluiríamos este using de ASP.NET Core Authorization, y por acá pues diríamos directamente o emplearíamos la anotación autorice. Eso daría que deba estar la persona logueada para entrar a esta vista. Si pulsamos F5, si voy a Privacy, veo que me pide loguearme. Vamos a loguearme. Recordemos que ya había creado acá mi cuenta. Y ahí sí ya puedo ver el contenido de Privacy. Acá en las tablas ASP.NET User es donde se ha creado el usuario Dennis y con el resto de la información que le hemos agregado. Pues bien, esta es la forma de implementar el login con MySQL en una aplicación nueva que utiliza autenticación. Espero que el video sea de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.